La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y sus amenazas de tomar el control del canal han causado un gran impacto local e internacional. En nuestro país, en todas partes se discute cuáles pueden ser las consecuencias objetivas de estas pretensiones y qué tanto pueden perturbar nuestra difícil situación económica actual. En este programa analizaremos los alcances de las embestidas de Trump y trataremos de responder cuáles deben ser nuestras estrategias para enfrentarlas. Esta semana se conoció la separación del cargo del vicealcalde del municipio capitalino con el licenciado Ruiz Díaz. Conoceremos los motivos que lo condujeron a tomar esta decisión y su visión sobre el manejo de la alcaldía más importantes del país. Estos son los temas que hoy ponemos en el radar. Se estipula que los otros estados no deben tener amenazas ni intimidaciones sobre la soberanía. Todo el Panamá tiene que defenderlo. Eso no tiene ni pie ni cabeza, eso está fuera de orden. Reiteramos los buenos días y bienvenidos a este radar de hoy domingo 26 de enero junto a nuestros invitados a quien de inmediato paso a presentarles. Hoy nos acompaña Jorge Quijano, ex administrador del Canal de Panamá. Don Jorge, un placer tenerle con nosotros y poder abordar este tema tan apremiante y que la población panameña debe entender claramente. También se suma a esta mesa de radar esta mañana Fernando Aramburu Porras, ex ministro de Finanzas, economista, quien en anteriores ocasiones nos ha acompañado también en los análisis. Pero bueno, el tema de hoy, sin duda, don Quijano, la última vez que conversábamos apenas había hecho un anuncio y estábamos justamente celebrando esos 25 años de esa transferencia del canal a manos panameñas. Ya ha actuado, hay decisiones claras por parte del presidente Trump, ya con algunas decisiones claras en el Congreso y con una visita ya a las puertas del secretario de Estado de los Estados Unidos. Arranco con usted. Muy bien, yo creo que hay que ver esto también no solamente como una agresividad de los Estados Unidos en cuanto a retomarse el canal de Panamá, aún como ha dicho, aún con una intervención militar, cosa que no, en verdad no la veo que vaya a ocurrir en estos momentos del mundo, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar que viene el secretario de Estado, Rubio, y no solamente estar aquí a la defensiva. Yo creo que aquí hemos estado mucho a la defensiva, sí, claro, también explicando, porque el problema es que no hay un entendimiento real, me da la impresión, en el público general en los Estados Unidos y aún aquí en Panamá, de qué es en verdad lo que está en juego aquí. Entonces, Rubio va a venir con su cartilla de que las cosas que posiblemente él quiere, y yo creo que nosotros debemos estar, y a lo mejor ya lo han hecho, nosotros también debemos tener nuestras cartillas y tratar de desenfocarlo del tema del canal, porque yo creo que hay otras cosas más importantes que el país, tanto ese país como nosotros necesitamos y que podemos colaborar conjuntamente. Así que aprovechemos esta oportunidad para elaborar un plan y comencemos a ejecutar. Lo bueno de esta visita es que al final vamos a ver, o por lo menos, bueno, nosotros no, pero definitivamente el gobierno va a entender cuál es el problema de fondo. Claro. Que nosotros aquí todos adivinamos de cuál pudiera ser el problema de fondo, pero no estamos seguros y simplemente salimos a la defensa de toda esa retórica equivocada que ha tenido el presidente de los Estados Unidos. Bien, en este bloque estamos precisamente planteando y analizando cuál debe ser la posición de defensa del gobierno de Panamá, pero creo que ha quedado más o menos claro y un poco aislado de lo que usted señala, que hay un tema comercial que podría ser el tema de fondo que mueve al presidente Trump a tomar estas decisiones. ¿Coincide usted, don Fernando? Bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? Yo creo que es un tema, acordémonos que Panamá, el Istmo de Panamá siempre ha estado en la mira de las grandes potencias, no es de ahora. 500 años, antes de los 500 años, los españoles, después los ingleses, los franceses, los norteamericanos, finalmente construyen el canal, lo explotan por 85 años, donde Panamá recibió migajas. Después nosotros recuperamos el canal de una lucha de 80 años, o sea, no fue una cosa de la noche a la mañana.
Pues muchas generaciones de panameños que lucharon, recuperamos el canal, firmamos el tratado, lo aprobó el Senado a duras penas, fue una lucha hacia arriba que tuvo que el presidente Carter, el general Torrijos. O sea, acordemos de todo eso. Después tuvimos 23 años de transición, que finalmente recuperamos el canal, lo hemos manejado de una forma prístina, lo hemos ampliado, lo hemos duplicado. Las tarifas se manejan de forma transparente, se consulta con los usuarios, se saca audiencia, no son discriminatorios. O sea, el tema comercial, sí, yo sé, de repente de los amigos petroleros y del gas del señor Trump le están diciendo que están pagando demasiado por las tarifas, pero las tarifas representan medio del 1% del valor, menos del 1% del valor de la mercadería que va a los Estados Unidos. O sea, es una migaja realmente lo que representa las tarifas del canal. Vamos a traer de vuelta un extracto de lo que él replanteaba el señor Trump en su discurso al asumir la presidencia de los Estados Unidos. Nos han tratado muy mal después de este regalo que jamás se hubiera hecho, y Panamá se hizo una promesa que no se ha realizado. El espíritu del tratado se ha violado por completo y los navios estadounidenses pagan demasiado, reciben un tratamiento injusto, y eso incluye la Armada estadounidense, y más que nada China opera en el Canal de Panamá, y nosotros no lo regalamos a China, lo regalamos a Panamá y lo vamos a regresar a los Estados Unidos. Sé que hemos hablado de esto a lo largo de toda esta semana, pero no está de más, don Jorge, recapitular. ¿Y qué responde usted como ex administrador del Canal de Panamá? Sobre todo, hablemos del trato injusto hacia los Estados Unidos en cuanto al precio que pagan por los peajes de sus buques y también de los buques de la Armada. Bueno, primero que nada que la flota mercante internacional de los Estados Unidos es casi inexistente. Sí hay, pero muy pocos usan el Canal de Panamá. Si nos vamos a la lista de los top users, de los principales usuarios, navieras, principales usuarios del canal, en los primeros 18 no aparece ninguna naviera americana. Aparece Chevron, pero no estoy seguro si es americano o no, pero sus buques normalmente son de bandera panameña. O sea que, así que en verdad, y buques de bandera americana son muy pocos, entonces los que pasan por aquí. Nosotros, todas nuestras tarifas son estándar. Se le aplica la misma tarifa a un buque que sea de bandera panameña, vamos a llevarlo al caso extremo, a un buque que viniera aquí, si pasa por aquí, de bandera americana. Entonces, ahí es fácil de demostrar con datos, y por eso es que digo yo, aprovechemos la oportunidad también para educar nosotros mismos, pero también educar al pueblo americano de que estas injustas reclamaciones no tienen asidero. Por otro lado, él habla de que tratamos muy mal a sus naves militares. El tratado es muy claro. El tratado de neutralidad dice, por razón de las contribuciones en la construcción, en la operación y el mantenimiento del Canal de Panamá, las naves militares de Panamá y de los Estados Unidos recibirán un paso expedito, y siempre se ha cumplido. Jamás lo hemos puesto en la cola. Ellos llaman, dicen, necesito pasar dentro de 3 días, y se le pone en el schedule, aunque tengan que desplazarse otro buque. Así que, y ojo, paga igual que si fuese un buque ruso, vamos a decir, un buque militar ruso pasando por aquí, pagaría en base al desplazamiento igual que paga, y la misma tarifa igual que paga los Estados Unidos. Lo único que los Estados Unidos tienen esa preferencia de poder pasar con un paso expedito, y además de eso, ese paso expedito, que en otro momento se llamaría una reservación, esa reservación es gratis, no la pagan, pero sí pagan igual, porque hay mucha gente que piensa, yo lo he visto de panameños decir, no, es que las naves militares no pagan, de los Estados Unidos no pagan peajes o pagan muy poco. No, pagan lo mismo que cualquier otra nave militar, excepto lo que le acabo de mencionar. Bueno, ahí está sustentado, y creo que a lo largo de esta semana que terminamos, creo que ha quedado evidenciado incluso a nivel internacional que el discurso del señor Trump ha estado lleno de falsedades. Y han sido refutadas, y que creo que claramente ya establecidas desde Panamá, desde y fuera de Panamá. Sin embargo, él insiste
Es decir, nosotros tenemos que, ¿para qué debemos prepararlos? Para cómo vamos a lidiar con este problema y cómo también económicamente este conflicto que apenas empieza nos pudiese pasar factura si no lo manejamos correctamente. Bueno, yo pienso que el señor Trump está o mal informado o mal intencionado. Una de dos. Yo que no quiero señalarlo porque es el presidente de los Estados Unidos, hay que guardarle su debido respeto. Y de lo que pasó a ser una bravucanería se ha convertido en política de Estado. Exacto. Porque hemos visto el Senado está hablando del tema, el señor secretario de Estado viene para Panamá, una oportunidad, coincido con el ingeniero Quijano, de que hay que explicarle, educarlo, mostrarle y también convencerlo de que esto es una locura, esto avasallar a un amigo de Panamá. No han hablado de Venezuela, no han hablado de China, no han hablado de Nicaragua, han hablado de Panamá, su aliado histórico. Correcto. Entonces, el señor Trump dice que lo hemos tratado mal. Señor Trump, si sus naves han pasado por los últimos 25 años de una forma continua, segura, eficiente, transparente, ¿cuál es el maltrato que le hemos dado, señor Trump? Por favor, aclárenos, porque nosotros los panameños estamos sorprendidos de la forma que usted se expresa de nuestro país. ¿Y qué formas, qué estrategias económicas puede utilizar Estados Unidos como presión, tomando en cuenta y retomando que había dicho el uso de la fuerza militar o medidas económicas? Bueno, nosotros tenemos que prepararnos para lo peor, hope for the best and prepare for the worst. O sea, cualquier cosa podemos esperar a este señor que no respeta las leyes ni el derecho internacional. Lo hemos visto en su vida diaria. Se trató de tomar el Congreso para impedir que el señor Biden subiera al poder. O sea, cualquier cosa puede pasar, Castalia. Tenemos que estar preparados. Yo creo que lo que sí quiero decirle, que no es la primera vez que Panamá sufre una amenaza extranjera. Lo hemos tenido en toda nuestra historia y somos muy resilientes. Lo que sí tenemos que unirnos como panameños, porque escucho voces de quinta columnas, de gente que habla de que, bueno, entreguemos el canal, si total no me beneficia nada a mí, que saquen a los corruptos de este país, devolvámosle a los... O sea, en Panamá primero unirnos, segundo, buscar a los mejores cuadros, independientemente de qué partido, de qué color, para que hagan una divulgación. Tenemos que contar nuestra historia en el mundo. Castalia, cuando habla el señor Trump, lo escucha 1 billón de personas. Cuando habla el señor Mulino, lo escucha 20.000 personas. Entonces nosotros tenemos que llevar la noticia, elevarla como hizo el general Torrijos, nuestra causa, nuestra razón, nuestros argumentos, lo que acaba de decir el ingeniero Quijano, que todo el mundo lo sepa, que todo lo que está diciendo el señor Trump son medias verdades o mentiras en todo caso. Decía esta semana el ex administrador, o no sé si usted quería agregar algo en el sentido que ha manifestado. Porque yo dejé un pequeño temita y que es muy importante por fuera de las 3 cosas que él dijo, es la presencia china aquí. Ajá, ¿Okay? hacia allá iba. Primero que nada, digo, y él puede hablarle un poquito más sobre las inversiones chinas. Yo no lo veo así. Aquí vienen contratistas chinos a construir o meterse en algún negocio, pero no es que aquí hay inversiones grandes de China. Pero lo que a él le llama mucho la atención es que tengamos 2 puertos, uno en Balboa y otro en Cristóbal, que están administrados con una concesión ahora otros 25 años más. Lamentablemente. Lamentablemente. Por una empresa que es de Hong Kong. Nada más para aclarar, porque él habla mucho de que ellos controlan el canal. Y yo quiero decirlo, ya lo he dicho en otras ocasiones, para llevar un barco a ese puerto, a cualquiera de los 2 puertos, que están en aguas del canal, en verdad, están en aguas del canal, pero no en las esclusas. Tú requieres de que el tráfico marítimo, el centro de tráfico marítimo, primero autorice que ese barco va. Número 2, que ese barco releva al capitán del barco para llevar al barco. O sea, y ese normalmente es un panameño, porque nada más tenemos 4 prácticos de los 300 que son americanos. Así es que el que está en control de la actividad de ese puerto es el canal de Panamá, no es el puerto, es todo lo contrario. Y ese mensaje, por alguna razón, pues lo están tergiversando porque tienen un problema con China, los Estados Unidos. Nosotros no tenemos ningún problema con nadie y queremos mantenernos así, por eso que tenemos un tratado de neutralidad. Así que hay que entender muy bien lo que está sucediendo aquí. Y simplemente lo que quería abordar era que nosotros controlamos la actividad de puertos, si le damos paso o no. Esta semana, el viernes, para ser exacto, Noticias AM, la ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon, señalaba y enviaba un mensaje al presidente Mulino
en el sentido de que Panamá no puede permitir dejarse imponer en la agenda del señor Marco Rubio el tema Canal de Panamá, porque según ella, ese tema ya está cerrado y concluyente con lo que establece los tratados Torrijos-Carter y con las firmas ante la ONU del respaldo mundial que recibió Panamá y los derechos que tenemos a nivel mundial. ¿Qué hacemos con el tema comercial? Cuando ella también señala, pero es que Panamá tiene derecho a tener negocios con el mundo entero. O sea, ¿cómo lo manejamos y cómo logramos quitar ese morbo que también el señor Donald Trump ha llegado y ha logrado impregnar en el tema de la presencia de dineros de empresas chinas en el país? Bueno, yo pienso que nos vamos a enterar ahora cuál es la lista de ellos, ¿no? Con la avenida de... Es una oportunidad también para decir nuestra verdad ante el mundo, porque las cámaras del mundo, créame, todos los medios internacionales van a estar puestos en Panamá para esa reunión. El tema del canal va a salir, o sea, nos guste o no, ese tema va a estar en la agenda y lo van a plantear. Y yo creo que es una oportunidad para explicarles todas las cosas aquí que hemos dicho, que el canal es neutral, se ha mantenido neutral, se maneja de forma eficiente, no es discriminatorio, y las concesiones de los puertos tienen 27 años de estar aquí en Panamá, y han pasado 5 gobiernos norteamericanos sin ningún problema. Al principio hubieron algunos cuestionamientos y tal, una empresa de Hong Kong, independientemente de lo que nosotros hagamos con esa empresa, porque habemos muchos panameños que creemos que no debió renovarse el contrato. Pero eso es otro tema. Esa es la autodeterminación. Claro, es un tema interno nuestro, si continuamos con esa concesión o no, y las pros y los contras. Ahora, si quieren hablar de eso, podemos hablar de eso, de ese tema de las concesiones, pero en el tema comercial, bueno, si plantean una disminución de tarifas, como ha explicado también el ingeniero Quijano, estas tarifas son iguales para todo el mundo, no pueden ser discriminatorias para Panamá. Pero no puede plantear la salida de empresas chinas. Bueno, ¿qué empresas chinas? Lo que tenemos aquí son contratistas. Aquí, por ejemplo, está AES Corporation, una empresa norteamericana que ha hecho una inversión de miles de millones de dólares en Panamá. Eso es una empresa norteamericana operando en Panamá. Pero ¿qué empresa china? La única empresa china que iba a invertir en una planta eléctrica en Panamá no invirtió. No llegó, nunca llegó. El puerto de Hong Kong, el puerto de Panama Port, es una concesión del gobierno panameño de un puerto panameño. Ellos han invertido en grúas y otras cosas, tienen una concesión. Además es una compañía que la gente no sabe, listada en Hong Kong, y el 80% de su propiedad es de accionistas internacionales. Tampoco es que es... Sí, que es el gobierno de China. El que controla la empresa sí es un ciudadano de Hong Kong, o sea, chino. Y no es la primera vez, me reiteraba también esta semana que acaba de culminar Alberto Alemán Subieta, de que la propia CP ha ido ya en otras ocasiones a explicar justamente, a dar esas explicaciones. ¿Es así te corrijo allí, porque dijiste la ACP. La Panama Canal Commission, cuando el administrador Alberto Alemán Subieta en el 98 tuvo que ir como representante de la administración americana del Canal de Panamá a decirle que no era cierto lo que estaba planteándose en el Senado de que los chinos, estos dos puertos, controlaban el Canal de Panamá. O sea que él tuvo, allá lo llamaron y él tuvo que subir como un empleado justamente de la administración de los Estados Unidos hasta ese momento. Claro está, y yo también quisiera enfatizar de que aquí en el periodo 2016-2020, periodo de Trump, o sea, Trump nos habló del tema. Versión 1.0, nunca dijo que había un problema con los chinos y han estado ahí, ya habían estado ahí más de 25 años. O sea que para mí ahora es como un exabrupto, de repente ha descubierto que esta empresa está allí y que tiene una concesión comercial. Sí, comercial. Así que a mí me llama, me preocupa un poco el que de alguna manera los mensajes que está mandando Trump, que obviamente cuando estaba viendo lo que él estaba diciendo, él estaba viendo hacia la izquierda en el teleprompter, o sea que le han preparado el discurso, pero si yo fuera él, yo me aseguraría de lo que voy a decir es correcto. Y he visto a Ted Cruz también, que ahora está haciendo una llamada al Senado para auditar los peajes del Canal de Panamá. Y Ted Cruz también prácticamente repite lo mismo. O sea que los errores en ese discurso ya están propagados en todo el Senado. Pero se puede hacer desde el Senado una solicitud. ¿Cómo procede esto? Cuando inicie el análisis de esta comisión de
las tarifas del Canal de Panamá y cuánto daño le pudiese estar causando a los Estados Unidos la supuesta presencia de China en las operaciones del Canal de Panamá. Yo creo que eso es un problema de ellos interno. Nosotros no nos afecta eso directamente. Ahora, la paranoia que tienen los Estados Unidos con relación a China es una realidad. O sea, ellos se sienten que están perdiendo la batalla. Entonces, lo que antes no le llamaba, o sea, para tratar de explicar lo que está pasando, Jorge, lo que antes no le llamaba o no era una amenaza, ahora están inventando, porque es un invento, y los mismos senadores están haciéndose eco, están repitiendo de que los chinos pueden bloquear el canal. Pero inclusive, en ese caso, que los chinos intentaran bloquear el canal, si fuera eso, ¿verdad?, hay un tratado de neutralidad que les permite a ellos en ese momento intervenir solamente en el caso de que bloqueara, o sea, inclusive, pero no es el caso, es una operación comercial que está controlada por el canal y que Panamá en cualquier momento puede también cancelar. Pero esa negociación realmente tiene asidero, o sea, realmente es posible que los Estados Unidos lleguen a solicitar revisión de las tarifas con toda la justificación y la explicación que usted ha hecho, que no hay sentido alguno para que lo haga. Primero que nada, como nuestras tarifas son estándar, se le aplica a todo el mundo. Eso quiere decir que si por presión, y espero que así no sea, nuestro gobierno nos diera instrucciones al Canal de Panamá, que también es autónomo, de bajar los peajes, no lo puede hacer para los Estados Unidos únicamente. O sea que tendría que bajárselo a todos. En medio de la situación. En medio de una situación crítica económica de nuestro país, bajar esos ingresos va a tener un impacto gravísimo en la economía nacional. Entonces, eso para mí no es inconcebible. Lo que sí es cierto es que los Estados Unidos en su Senado puede hacer lo que le dé la gana y buscar sus expertos y que hagan sus análisis, pero no puede los Estados Unidos llamar al presidente o al administrador del Canal de Panamá para que venga a sentarse en un hearing, porque él no es empleado del canal de los Estados Unidos. Ahora, te aclaro algo, Castalia. Es importante que la gente sepa que los peajes del Canal de Panamá, si bien han subido en los últimos años, en base a tasas competitivas, o sea, en base a lo que mucho menor de lo que le costaría un barco ir alrededor o lo que le costaría a la mercadería pasar por de California a Chicago. Es un porcentaje ínfimo, menos del 1% del valor de la mercadería. O sea que eso no tiene ningún impacto en los precios de Estados Unidos. Impacto va a tener en el precio de Estados Unidos el aumento de los aranceles que va a poner a México y Canadá. Eso sí va a tener impacto en los consumidores. Una cosita, porque voy en la misma línea. Le escucho. Cuando el canal empieza a analizar opciones de aumentar peajes, aumentar tarifas y demás, el proceso primero es un proceso interno, para hacer el proceso interno con información de afuera de dónde está la competencia. El canal no es un monopolio, él compite contra el Cabo de Buena Esperanza, que no paga peaje, contra el canal de Suez, que ahora mismo está teniendo un problema grave con los Houthis, pero es una competencia del Canal de Panamá, lo ha sido en base justamente a los grandes buques que pueden llegar allá, pero también el Land Bridge, o sea, el puente seco de los Estados Unidos, es un competidor importantísimo para el Canal de Panamá. Y nosotros siempre estamos peleando para ver si le quitamos y que la gente pase por acá y no se vaya por allá. Pero sin embargo todavía hay mercancía de alto valor que llega a los puertos de Long Beach y de Los Ángeles. De ahí se transporta en camión, en tren y lo llevan a Chicago, y de Chicago distribuyen para toda la parte este de los Estados Unidos, que es donde está la concentración de su población. Entonces, nosotros competimos contra un sistema de ellos. O sea, ellos, ¿por qué no va y le pregunta por qué los costos de ustedes están tan altos que el Canal de Panamá todavía es viable? Eso es lo que debe estar haciendo Trump. No, pues, los costos de tren, los costos de camión, el hecho de que a veces no quieren trabajar los sábados y los domingos, y que si voy a trabajar los sábados y domingos, entonces los costos son mucho más altos. O sea, todo eso es parte de ese engranaje de costo de distribución dentro de los Estados Unidos, que compite con el Canal de Panamá, y sin embargo el Canal de Panamá todavía sigue siendo más viable. Yo tengo dos preguntas y voy a salir con esta. ¿La ACP debe mantener la distancia que ha mantenido hasta este momento? Yo creo que la ACP, en el tema de juzgar, como estoy oyendo, o sea, justamente por el llamado que está haciendo el Senado para analizar los peajes y demás del canal,
debe hacer un ejercicio documental y estar claro con todo lo que haya dicho él, dónde están los números nuestros. Bandera, paso de barcos americanos versus barcos de todos los demás países del mundo, las navieras cuáles son, o sea, todo eso lo debes de tener ya listo para apoyar al gobierno, porque al final Panamá, según el mismo tratado, Panamá es el único que puede administrar, o no que puede, que va a administrar y sigue administrando el canal de Panamá, pero sí tiene el canal que coger un rol, por lo menos a lo local, un rol defensivo en cuanto a su situación y aclarar todos estos temas. Yo creo que no, o sea, yo estoy aquí contigo porque me solicitaste que viniera y así con mi conocimiento que tengo de algo del canal, estoy aportándole un poquito para que la gente se entere. Pero yo creo que sí, el canal tiene que tomar un proactivo. Sea un poco más proactivo de lo que lo he visto, porque son ellos los que tienen todos los datos bien precisos. Sí, la gente pregunta por qué del silencio exactamente. de la ACP. Además, el mundo no conoce. El mundo no sabe ni siquiera que el canal lo maneja una empresa panameña, que un canal lo maneja una empresa de puros panameños, que el canal se amplió, que el canal es el doble de lo que era antes, que el canal se maneja eficientemente, etcétera, etcétera, etcétera. Que las tarifas son neutrales, que son iguales. Y que necesita agua para su operatividad en los próximos años, que el agua es nuestra. Natalia, tenemos que salir a decir nuestra verdad al mundo. Y el canal juega un rol importantísimo en esto. Yo creo que también para los panameños porque he oído muchos cuentos también de algunos panameños que dicen, bueno, que vengan, porque a mí no me toca nada de esto. O sea, si vienen, si vienen los gringos no a cogerse el canal de Panamá, si eso pudiera pasar en algún momento, no va a tocar los nada. peajes los van a tumbar, ¿ok? Los van a tumbar. Va a haber menos plata para los panameños, porque así fue que se manejó desde el 1914 hasta 1999. O sea, dándole poquito a Panamá para justamente... Nada más sobre eso, me iba a agregar, porque esa cifra la investigué. En los 85 años que manejó el canal de Panamá nos dio lo que equivale a un año de lo que estamos recibiendo ahora. En 85 años, migajas. Y subsidiaron el comercio de su país, porque era el 80-90% de lo que pasaba por el canal iba a Estados Unidos. Señores, conclusión, ¿cómo debe el gobierno de Panamá manejar este tema desde su perspectiva, desde su experiencia, sobre todo con este primer paso que será la visita del secretario de Estado en un par de semanas? Bueno, yo creo que a Panamá le toca una vez más hacerle frente a este reto, que es nuestra supervivencia. El canal está en nuestro DNA. Nosotros somos un país, el canal significa un porcentaje importantísimo de la actividad económica, además de la identidad nacional. Nosotros tenemos que defender lo nuestro. Tenemos que plantearle a la delegación norteamericana y al mundo nuestra verdad, con los mejores cuadros, con los mejores embajadores. No mandemos a cualquier persona afuera, cualquier pelafustán, a defender a Panamá en el extranjero. Tenemos que tener los mejores que expliquen a los países clave de este mundo, a los europeos, a los asiáticos. Tenemos que explicarles nuestra verdad. No la conocen, no nos conocen. Y en este momento lo que dice Trump es la verdad que está reinando en el mundo. Estamos explotándolo, lo estamos discriminando, tenemos a los chinos metidos en el canal. Todo eso hay que desmentirlo y dar nuestra verdad, que estamos al servicio del mundo y en especial a los Estados Unidos, porque le manejamos el 70% de su carga a través del canal de forma eficiente, continua y indiscriminada. Don Jorge. Bueno, yo lo único que puedo decir es que esto presenta una oportunidad de comunicación. El canal de Panamá ha estado siempre como un poquito bajo en cuanto a internacionalmente, no se oía, no había ningún problema. Ahora la ola es alta, hay un surfboard, que el surfboard es de Trump, pero es nuestra propia ola. Subámonos a esa ola y surfemos también, llevando los mensajes correctos allá afuera. Lo que hace falta aquí es una campaña, una empresa de relaciones públicas que lleve los mensajes justamente a los Estados Unidos, a Europa, a Asia, donde tenemos mucho apoyo. Así es que hay que aprovechar este momento. Yo sí no quisiera dejar de mencionarlo. Yo se ha mencionado varias veces en otros temas, en otros momentos, pero el canal de hoy no es el mismo canal que nos entregaron los americanos en el 99.
Nosotros no solamente en el 99 recibimos, y te lo digo porque yo estaba a cargo de muchos de esos proyectos, nosotros aumentamos la capacidad del canal porque sabíamos que necesitábamos hacer algo antes de llegar a una ampliación. Así que el canal locomotoras nuevas, rieles nuevas en las esclusas viejas, aumentar la capacidad de agua, todo eso se estaba haciendo durante el periodo antes de la ampliación. Llegamos y hicimos la ampliación y hoy por hoy los ingresos que vienen de la ampliación son del 55%, mientras que de las esclusas viejas es el 45%. O sea que nuestro canal, construido por panameños, construido con plata nuestra, porque la estamos pagando, pedimos préstamos, y no a chinos, pedimos préstamos a bancas multilaterales, que estamos pagando y que hemos venido religiosamente y hemos amortizado bastante, y que en el 28-29 debemos ya terminar de pagarla. Y hemos hecho aportes nada más después de la ampliación, para que tengas una idea. Después de la ampliación, si sumas todo lo adicional que se le había dado el año anterior a la ampliación, estamos hablando de casi alrededor de 8.000 millones de dólares adicionales que han entrado en los últimos 8 años. O sea, 1.000 millones adicionales en promedio de estos 8 años de ampliación. Por la ampliación. Por la ampliación. Quiero agradecerle a ambos estar con nosotros esta mañana aquí en Radar. Este apenas es el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar del futuro de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, pero también qué va a pasar con los planes de ampliación de nuestros puertos. Eso también lo vamos a estar analizando al regresar de nuestra pausa. Estamos de regreso en Radar y bueno, tal como lo habíamos avanzado en este segundo bloque, junto a nuestros invitados vamos a seguir abordando el tema de las amenazas de Trump hacia Panamá, pero sobre todo vamos a enfocarnos en este momento en el futuro de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. ¿Y qué va a pasar con nuestros negocios? ¿Qué va a pasar con nuestra marina mercante? ¿Qué va a pasar con los futuros proyectos de ampliación de puertos, por ejemplo, en medio de estos reclamos que hace el gobierno de los Estados Unidos ahora en manos del señor Donald Trump? Paso a presentarles a nuestros invitados. Hoy me acompaña don Carlos Ernesto González de la Lastra, especialista en negocios marítimos, expresidente del CONEP, también fue presidente de la PEDE y participó en el plan estratégico, lo diseñó prácticamente, marítimo de Panamá. Y también hoy se suma a esta mesa de Radar, y qué gusto tenerlo acá, Julio Linares, abogado y especialista en asuntos internacionales. Ambos, muchísimas gracias. Pregunta obligada: ¿cómo nos defendemos? A partir de este momento está a las puertas la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos. Creo que por allí puede empezar con usted, Julio. Sí, mira, Castalia. Las relaciones de Panamá con Estados Unidos van a continuar. Sin embargo, ha llegado una especie de impas o cambio. ¿Por qué? Porque ha habido amenazas y ha habido ataques directos desde el punto de vista verbal del presidente de los Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Que Panamá no puede quedarse con las manos cruzadas. Nosotros tenemos que empezar a elaborar, digamos que una estrategia de la cual tampoco podemos hablar mucho porque no estamos en el gobierno, estamos del otro lado de la muralla. Es importante, los panameños tenemos que unificarnos. Hay temas que nos preocupan, hay temas de corrupción, hay temas de falta de institucionalidad, pero eso es aparte. El canal de Panamá tenemos que protegerlo. Y yo sí lo que podría iniciar en este aspecto es decir que Panamá tiene que iniciar, tanto a nivel interno como a nivel de nuestro servicio exterior, lo que está llamando el gobierno desde el punto de vista constitucional de una alfabetización. ¿Qué me refiero con eso? Por un lado, que nuestro servicio exterior esté debidamente unificado en un criterio, en un mensaje con respecto a las respuestas o a los mensajes que tenemos que darle a los países con quienes tenemos relaciones. Y entre esos mensajes, ¿cuáles podrían ser?
Por ejemplo, nosotros no podemos permitir que Estados Unidos, en base a leyes internas, quieran imponernos cosas, porque eso va en contra del derecho internacional público. Y en segundo lugar, tampoco podemos permitir que Estados Unidos decida de buenas a primeras tomarse el canal cuando el canal está regido por un pacto de neutralidad y un tratado internacional. Y los tratados internacionales se tienen que respetar en el ámbito del derecho internacional público. Sin embargo, don Carlos, y voy con usted, la posición de Donald Trump ha quedado evidenciado que tiene un propósito económico. Así lo ha sustentado incluso. Y ha puesto la lupa en el Canal de Panamá, sí, pero ha señalado claramente y cuestionado las relaciones comerciales y portuarias que pueda tener Panamá con China. Usted diseñó nuestro plan maestro de estrategia marítima y está más claro que nunca de que nuestra posición tiene mucho más que dar y que en este momento de conflicto comercial entre estas gran potencias, evidentemente iba a quedar en medio del conflicto. Castalia, nosotros tenemos en el área del canal 5 puertos. Tenemos uno que pertenece a Singapore Port Authority, que por cierto es una isla un poquito más grande que la isla de Coiba. Tenemos otro que pertenece a Evergreen, que es una empresa de Taiwán. Y tenemos otro que pertenece a una empresa norteamericana, que fue la primera concesión que se dio aquí. En el caso de los dos puertos terminales del canal, Balboa y Cristóbal, surgen de una llamada a licitación pública que hizo el presidente Ernesto Pérez Valladares cuando un grupo norteamericano quería el tren más los puertos y la oferta que hizo fue $1 millón para darle a Panamá. ¿Por año? Decían que por año, pero obviamente que no representaba la utilización de tanto una ruta marítima como una ruta ferroviaria, porque todavía no estaba la autopista, ¿no? Entonces, el Panama Port Authority se instala en Panamá ganándose un concurso porque la otra empresa que cotizó era una empresa de Japón, que gracias a Dios no le dimos porque a los 7 años quebró, ¿no? Entonces, primero de que no puede haber control de un puerto sobre el Canal de Panamá. El Canal de Panamá se rige por el título 14 de la Constitución, donde se indica claramente cuáles son las funciones del canal. Una de ellas es que nada puede navegar por el canal que no vaya dirigido por un piloto panameño. El único lugar en el mundo donde los másters, los capitanes, pierden el control de la nave es en Panamá. Quiere decir, pero además de que para poder navegar hay todo un proceso que demora como una semana para establecer exactamente la ruta a esto y todo lo demás. Entonces, el puerto está siendo permanentemente verificado por la autoridad marítima. O sea, no hay forma de quien esté operando los puertos tenga control sobre el Canal de Panamá. De acuerdo con la Constitución, los puertos no pueden venderse, pueden concesionarse la operación. Y eso es lo que ha hecho Panamá. Y esta empresa, cuando hace esa concesión, Washington Whampoa, es una empresa radicada en Hong Kong. Hong Kong no era todavía parte de China. Inglaterra. Era parte de Inglaterra, ¿no? Adicionalmente, Panamá es un país de libre competencia y de libre contratación. Panamá tiene la actitud soberana de permitir que en nuestro país liciten las empresas de diferentes países, sean China o no sea China, que vienen a competir. ¿Para qué? Para establecerse las diferentes contrataciones. Nada más quería agregar ese tema. Ese es un tema soberano de parte nuestra. Si hay problemas después, como el tema que está pasando con PPC, que hay una auditoría, de la cual estoy totalmente de acuerdo, ese es un tema que nos compete a nosotros, no a los Estados Unidos. Yo quería agregar
de que entre las 10 navieras más importantes del mundo no hay ninguna norteamericana. Ninguna. O sea, las navieras norteamericanas son costeras. O sea, costera y son 3, 4 navieras que van en el Caribe. Y son costeras porque los protege el Jones Act, que le da exclusividad a todo lo que es el cabotaje. Bien. A veces pasan algunos barcos de esos que van con destino a la costa este de los Estados Unidos o a Hawái, que es un estado de los Estados Unidos. Pero el comercio que habla Trump es un comercio que se lleva en las líneas navieras internacionales. Y palabras más, palabras menos, don Carlos, y qué bueno que lo planteaste, porque yo creo que los panameños tenemos que entender bien las cosas, o sea, porque han pasado muchos años y todos estamos muy concentrados en qué recibimos como panameños de los ingresos del canal, pero no la operatividad que hay alrededor. Y palabras más, palabras menos, aquí los norteamericanos, los estadounidenses tuvieron la oportunidad de que sus empresas participaran de una licitación y la perdieron. Y la perdieron porque la oferta que hicieron no nos convenía. Así, palabras más, palabras menos. Además de que eso fue una especie de secuestro que le hicieron al presidente Pérez Valladares. Lo bajaron en Los Ángeles y le enseñaron el cielo y la tierra. Y él dijo, perfecto, ¿no? Vinieron, hicieron los estudios y todo lo demás, entonces hicieron la oferta. Y Pérez Valladares dice, yo no puedo firmar eso en nombre del país. No podemos entregar los puertos terminales del canal y el ferrocarril con esos 3 reales que nos quieren dar. Yo creo que la molestia, los panameños tenemos que entender que la molestia que podamos tener con hechos o posibilidades como por ejemplo de que no sabemos dónde está el dinero del canal. Obviamente ese dinero va para la caja común, no va para nada específico. Eso crea una confusión en el panameño de a pie. Y un sinsabor. Y un sinsabor. El hecho de que empresas de diferente naturaleza, no necesariamente chinas, estén involucradas en temas de corrupción. Todos esos hechos efectivamente son entendibles y a nivel de la República de Panamá, soberanamente a través de nuestras autoridades judiciales, debemos seguirle la pista. Sin embargo, insisto, no mezclemos ese tema con la defensa que tenemos que tener frente a la soberanía que nos compete frente al Canal de Panamá, que es un tratado internacional. Yo lo que quiero entender, don Carlos, ayúdame a hacerlo, ¿de qué manera Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, que va a visitar a Panamá, puede generar algún tipo de presión sobre la inconformidad que tenga sobre la forma en que se negociaron los puertos y quienes están operando en los puertos, que según Estados Unidos beneficia a China y no a Estados Unidos? Y le sumo una repregunta. ¿Cómo este conflicto impacta el futuro de la ampliación de nuestros puertos con las necesidades logísticas que tenemos y que por cierto, las tenemos atrasadas? Ok. Empezando por el comienzo de la pregunta, como bien decía Julio Linares, nosotros tenemos que prepararnos. Y tenemos suficiente argumento porque lo dicho por Trump es mentira. Y se le puede perfectamente demostrar. Entonces, lo que hay, cuando yo digo que hay que prepararnos, en este momento el Canal de Panamá debe estar haciendo la lista de todo el personal que trabaja en el canal y su nacionalidad. 1. 2. Tiene que hacer los procesos que hace, por ejemplo, la división de mantenimiento, la división marítima, la división de tráfico de los barcos, ¿no? Los estudios económicos que plantea, para restregárselo en la cara a quien mande Trump y decirle esto y así se maneja el canal. Y por el otro lado, la autoridad marítima tiene que indicar que efectivamente los puertos cumplen con los convenios de la Organización Marítima Internacional que han sido ratificados por Panamá y que se le exige a los puertos. Si esas dos situaciones se dan, también hay que pedirle a los puertos que nos manden la lista de su personal que trabaja ahí.
Si esas dos situaciones son argumentos muy fuertes Claro. que desbaratan la falacia de lo que ha dicho Trump. Lo que menciona Carlos Ernesto es lo que yo calificaría como la verdad objetiva. Esa es la verdad que debe ser enseñada a la persona que venga a Panamá, que en este caso sería Marco Rubio. Pero ¿cómo se la decimos al mundo que le está creyendo a Trump en este momento? Es lo que te decía al principio de la alfabetización. A través del servicio exterior, que bueno, ese es otro tema que se podría hablar en otro momento, porque sí, también hay cuestionamientos con respecto a ciertos nombramientos, pero independientemente de eso, Castalia, tenemos que tener un servicio exterior robusto y que conozca todas esas aristas que perfectamente se conoce Carlos Ernesto González de la Latra, y darlas a conocer, porque esa es nuestra cara. Nosotros no somos un país bélico, no somos un país militar. Nuestra fuerza está en la diplomacia, en el derecho internacional público y en la academia. En lo académico, esa es nuestra fortaleza. Si nosotros no la ejercemos, claro, estamos listos, porque no podemos presentarnos ante Estados Unidos, siendo además un país que no tiene ejército, según la Constitución. Retomo la pregunta de cómo quedan los planes futuros de ampliación de nuestro hub logístico y la necesidad de ampliar los puertos. Este es un punto bien importante. Panamá tiene una economía dual. En la región interoceánica se produce el 85% del PIB, el 15% restante es para 10 provincias, 5 comarcas indígenas. Se produce el 84% de los gastos en infraestructura. Cuando uno agarra el mapa de Panamá, es todo Panamá, todo. Por eso hay que romper paradigmas. Todo Panamá tiene la misma posición geográfica que la región interoceánica. No la hemos aprovechado. Tenemos 3.000 kilómetros de costa aproximadamente. ¿Qué puertos tenemos? Tenemos unos embarcaderos. Hoy por hoy deberíamos tener por lo menos en el Golfo de Panamá 2 puertos importantes. ¿Por qué? Porque ya con el tráfico del canal, el canal de acceso del canal muchas veces se tranca, limita. Hay, por lo menos conozco 3 líneas navieras que desvían a Buenaventura la carga. Son 3.000 kilómetros, 300 kilómetros para llegar a Buenaventura, cuando pueden llegar aquí al puerto de Mensabé y desarrollar un complejo portuario, ¿no? Donde va a haber carga. Va a haber carga y una movilidad que va a ser a la península de Azuero, la va a hacer rica. Carlos Ernesto, es lo que se denomina la economía transitista, que tanto se ha mencionado, que no es mala, al contrario, pero sin embargo, a lo mejor es donde debe entrar la diversificación comercial en base al tema de los puertos. Pero termino con este. Agarre el mapa de Panamá, pide el mapa de carretera y se va a dar cuenta que los cinturones de pobreza y de pobreza extrema están donde no hay conectividad. O sea que el canal no tiene formas de llegarle al resto del país. Si usted va al principal puerto de Europa, que es Rotterdam, y ve la cantidad, la red de ferroviaria que tiene y la red de autopistas, lo han convertido en el puerto más importante de Europa, no tanto por el puerto y la ubicación, sino porque llega a todos los países de Europa a través del transporte terrestre. ¿Cómo es posible que a estas alturas nosotros no tengamos una comunicación de frontera a frontera? Pero ¿cómo es posible que se esté hablando de un gasoducto cuando existe un oleoducto que ya la mayoría de las acciones son del gobierno de Panamá y que tiene la suficiente servidumbre para hacer el gasoducto y tiene los 2 puertos de profundidad ya hechos? Lo que está diciendo... Y se está hablando que hay que hacerlo en el canal. No puede ser. Lo que está diciendo Carlos Ernesto, que es totalmente cierto. Pero son temas de decisiones que tenemos que tomar como políticas nosotros. Y bajo ninguna circunstancia, esto que él está exponiendo de manera prácticamente a la perfección debe formar parte del ámbito de lo que tenemos que discutir con los gringos. Pero es que, porque el tema con los gringos es otro. Es que le he permitido a don Carlos explicar esto para que podamos entender totalmente todo el potencial que aún tenemos, al que no le sacamos provecho, al que no permitimos que aporte para acabar con la pobreza en este país.
pero que los estadounidenses tienen bien claro. ¿A qué voy? Hipotéticamente hablando, existe la posibilidad de que en esta circunstancia Estados Unidos diga, bueno, pero es que yo ahora sí quiero formar parte de estos negocios. Si ya los chinos están allí porque tienen el derecho de comercializar con Panamá, yo los tengo también. ¿Puede Estados Unidos de alguna manera presionar para formar parte de esos futuros negocios? Como estados independientes, Panamá y Estados Unidos se puede sentar a negociar cuáles podrían ser sus futuras conexiones comerciales entre ellos y a lo mejor eso se puede llegar a buen puerto. Lo que no puede hacer Estados Unidos es aprovechar esas motivaciones que tiene Panamá para presionarnos y para decirnos, por otro lado, que hay que sacar a China de los puertos o que ya van a obtener el canal. No, el tema del canal es irrenunciable. O sea, hay que tener muy claro eso. Don Carlos. No solamente es irrenunciable, es que no vamos a dejar que definitivamente... Por supuesto. Porque esto va en la sangre del panameño, ¿no? Y además que mi padre siempre me decía, el que sale de su casa y no sabe a dónde va, no sabe a dónde llega. Ya es hora que empecemos a replantear realmente cuál debe ser el desarrollo económico de Panamá. Aprovechar las oportunidades de la posición geoestratégica que tiene Panamá, pero para todo el país, no solamente para una sola... Eso es un enclave encapsulado de parte del territorio nacional que viene desde el siglo XV. El famoso transitismo, que el transitismo se extienda al resto de la población, al resto de la geografía. Al resto del país. Así es. Y fíjese, el eje que va a unir, o sea, tenemos un eje vertical que es el del Canal de Panamá, el eje transversal que va a unir todo el país y va a incorporar todas las regiones a polos logísticos, va a ser el tren de frontera a frontera. Don, ¿cómo queda en estos planes el tren David-Panamá? Y la necesidad, porque mucha gente dice, pero es que realmente necesitamos una obra como esta, ¿la necesitamos, don Carlos? Digo, es que cuando uno analiza los territorios en Panamá y las condiciones en que vive y se da cuenta que no tiene conectividad, no. Y cuando uno analiza que hay toda una carga en Centroamérica, ¿no? Y que tenemos frontera con Centroamérica y que podemos aprovechar para aumentar el hinterland del canal, ¿no? Nos damos cuenta de que nos dormimos desde el camino de cruces. Nos hemos quedado ahí y pensamos que ese es el país. El tren es una decisión netamente panameña. Tú eres peronomeña. Así es. Hay un proyecto de Peronomé a Donoso y de Donoso se va a los puertos. Ese proyecto lo tiene Obras Públicas desde hace 5 años, listo ya para ser licitado. Si se hace nada más esa carretera, se economizan 100 kilómetros de viaje de carga y se convierte Peronomé en un hub logístico para todo el centro del país. Pero ¿hay algún peronomeño que esté impulsando y presionando para que le hagan esa carretera y convertirse en un hub logístico? Nadie. El problema en Panamá es serio. Por ejemplo, no tenemos conciencia marítima. ¿Sabe qué es la conciencia marítima? Es un profundo amor al mar. Tenemos 3 kilómetros de costa. Tenemos muelles, embarcaderos, unos cuantos. Sí. Pero hay que elevar el conocimiento y el poder ciudadano. ¿Sabe lo que es una talasocracia? No, las talasocracias surgen desde Creta, que son países, regiones, ¿no?, que tienen control del mar, ¿no? Tala es mar, socracia es poder del mar. Bien. Bueno, la última talasocracia que se ha declarado es Singapur. Yo viví en Singapur. Cuando yo fui a ver cómo iban a recibir el puerto de parte de los ingleses, el puerto de Singapur, ellos no me hablaban del puerto que estaba ubicado ahí, me hablaban que el servicio portuario iba a ser alrededor del mundo. Hoy tienen un puerto en Panamá.
Entonces nosotros no tenemos visión, no tenemos estrategia. La última estrategia que se hizo fue en el 2008 y llegó un señor a encargarse de la autoridad marítima y dijo, no me interesa, habíamos conseguido 1,5 millones del Banco Mundial para desarrollarla y perdemos la oportunidad. Bueno, ahora estamos en el ojo del mundo y tenemos que ver qué vamos a hacer con lo que tenemos. Sí. Miren, yo no puedo cerrar este bloque porque en medio de todo este debate ha salido a relucir también el tema de los consulados y marinas mercantes, que ha sido objeto incluso de discusiones en la Asamblea Nacional. ¿Qué debe pasar con los consulados y marinas mercantes cuando al final lo único que entiende la gente, y un poco lo que usted apuntaba más temprano al inicio de nuestra conversación, es que ahí hay negocio nada más para unos cuantos? Porque esa es la realidad. ¿Qué hacemos con esto? Desde el punto de vista político, lo primero que podemos establecer es que la ciudadanía está preocupada por la calidad de los nombramientos. Y esa calidad de nombramientos, que podría hacer bajar a lo negativo, resulta que en el peor momento, si Cortizo se dice que tuvo la pandemia, ahora Mulino tiene a Donald Trump. Y por allí tenemos que ponerlos con mucho cuidado, pero lamentablemente nosotros como ciudadanos no tenemos el poder para hacer esos cambios. Ya esos nombramientos se dieron y hay que respetarlos hasta que el gobierno tal vez se dé cuenta, y ojalá no sea así, que los señores no sirven y hay que sacarlos. Y por eso hablaba desde el principio, y lo vuelvo a repetir, ese servicio exterior, por más inoperante que parezca, tiene que ser debidamente alfabetizado para que juegue su papel en estos momentos difíciles. Claro, don Carlos, mire, en este sentido. Yo fui director de SECNAVES, que era la dirección de la Marina Mercante. Eran tiempos distintos. El cónsul se necesitaba porque había un problema de comunicación. No teníamos la tecnología que tenemos ahora. Pero también se necesitaba para que hubiera un representante que pudiera firmar, por ejemplo, las facturas consulares, ¿no? Todo lo que iba a ingresar en el país tenía que llevar una firma a un cónsul. Nada de eso existe. Las comunicaciones han sobrepasado esas necesidades. Yo recuerdo que la oficina estaba en el Ministerio de Hacienda y Tesoro y teníamos los files de los barcos en los pasillos. Y para poder mandar una notificación teníamos que llamar a Tropical Radio, venir un tipo en una motocicleta, le dábamos el telex, el cable, entonces salía y lo mandaba. El gran éxito tecnológico que logramos hacer fue que pusimos telex. Empezamos a comunicarnos. Hoy, el dueño del buque, el armador, el ship owner, puede saber y ver su barco en cualquier lugar del mundo. Quiero verlo cuando está pasando en el canal, lo puede ver. Las comunicaciones han roto eso. En todos los cuerpos diplomáticos del mundo, el cónsul es un motivador comercial, ¿no? Los cónsules en Chile y los cónsules en Costa Rica se dedican a buscar mercado. Costa Rica exporta 800.000 contenedores de productos refrigerados. ¿Usted sabe cuánto exporta Panamá? 8.000. ¿Pero sabe por qué? Porque un contenedor de tierras altas de Chiriquí al puerto de Cristóbal le vale $1.500. El costo logístico de Panamá es de los más grandes del mundo y decimos que tenemos acceso a 1.800 puertos en el mundo. Bueno, sería interesante saber cuántos de nuestros cónsules o embajadores salen del servicio diplomático. Pero voy a contestar la pregunta. ¿Los necesitamos o no los necesitamos? Esa pregunta, para ser adscrito a la Marina Mercante, le quitan competitividad a nuestro registro abierto. Bien, ahí está. No son necesarios. Los abogados llevan los servicios de los ship owners, ¿no? Okay. Ese ship owner se entiende con el abogado, quien hace toda la tramitología, pero cuando le toca pagar, nada más hace
un giro electrónico y paga y recibe el dinero enseguida el erario público. Así Y la autoridad marítima puede manejar mejor. Bien. Porque un estudio que hicimos con el difunto... Y se ahorra mucha plata, Carlos Ernesto. Se ahorra mucha plata. Bueno, pero un estudio que... Sí, porque le quitan casi el 50% de los ingresos del registro. Un estudio que hice con el difunto capitán Samaniego, localizamos 7 puntos neurálgicos donde habían concentración de ship owner y todo lo demás, donde tendríamos que tener oficinas técnicas. Mire, a mí me dijo Rubén Arosemena, cuando era administrador, que por favor le diera unos cursos a los nuevos cónsules. Llegaron como 15. Y yo le digo, bueno, vamos a ver. Y le pregunté, ¿dónde queda la proa del barco? Silencio absoluto. Dios mío, ¿cómo usted va a mandar a alguien que se entienda con la marina mercante, que no tiene ni idea que un barco es una industria marítima flotante, que tiene necesidades, que hay que tener los permisos de navegación de los marinos, que esto... Sí, don Carlos. No tienen idea. Quiero cerrar este bloque brevemente, comentarios muy breves, y les agradezco a ambos dar otra visión y perspectiva de este conflicto y cómo debemos entenderlo. ¿Cómo debe manejar el presidente Mulino y su equipo este conflicto? Bueno, en primer lugar, con mucha cautela, pero al mismo tiempo con firmeza. ¿Y a qué me refiero? José Raúl Mulino no puede estar solo. Que a lo mejor en los últimos tiempos recientes lo hemos visto solo, salvo, y tengo que expresarlo, la nota importante que mandó el embajador de la ONU cuando activa la Carta de la ONU, en el sentido de que estamos recibiendo amenazas de Estados Unidos. Y el cuerpo consular tiene que seguir esa misma línea. Estamos en la OEA, estamos en una serie de entidades internacionales. ¿Consejo de Seguridad? Donde no, coincidentalmente, para bien, pertenecemos al Consejo de Seguridad, en el cual Estados Unidos es miembro permanente. O sea que tenemos esa ventaja. En conclusión, Panamá sí tiene que establecer una estrategia externa e interna, e incluso enseñarle todo este tema a los mismos panameños, para que empiece a cambiar un poco el chip que estamos viendo en las redes y que nos preocupa. Don Carlos, ¿cómo debe manejar el gobierno del presidente Mulino esta crisis? Bueno, yo creo que empezó bien. Los comunicados que él ha sacado han sido lo suficientemente claros. Hasta donde tengo entendido, se está tratando de que países en bloque respalden a Panamá. Eso es importantísimo lo que decía Julio, ¿no? Pero yo creo que le falta al gobierno el argumentario. Y el argumentario es sencillo. Lo que está diciendo Trump es mentira. Es fácil de comprobar, ¿no? Con pruebas, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los procesos del canal? ¿Puede realmente un puerto intervenir y cerrar el canal? No. ¿Cuál es la función de la autoridad marítima en cuanto al control del cumplimiento de todas las obligaciones internacionales en los puertos? Y la otra cosa es que existe la ley de puertos. La ley de puertos se hizo en el 2008 con la idea, porque se acercaban los vencimientos de las concesiones, con la idea de que se acabasen los contratos leyes. El comienzo de la corrupción es pasar un contrato ley por la Asamblea y que los contratos se basaran en la ley de puerto. No es así. La ley de puerto está bien concebida y pone las restricciones y todo lo demás que hay que poner. Entonces volvemos a repetir una concesión que no ha tomado en cuenta los delineamientos de la ley de puerto. Bien. Me quedo con ese mensaje. Le agradezco a ambos por este análisis. Bueno, el tema va a ser parte de nuestra agenda, creo que por buen tiempo. Así que lo más seguro es que tenga la necesidad de convocarlos nuevamente a un radar. Yo estoy a tus órdenes y estoy seguro que Julio también. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa, despedimos a nuestros invitados, pero al regresar con nosotros, Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde. Aquí nos debe explicar por qué se separa, por qué pidió su licencia
con qué decepciones se va del municipio y a qué se va a dedicar. Vamos a la pausa. Estamos de regreso aquí en Radar. Gracias por seguir con nosotros. Y nuestro invitado para este bloque de Radar, Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde del Distrito Capital, y esta semana pues se confirmó que se acogía una licencia y que emprendía nuevas funciones. Quiero agradecerle, vicealcalde, estar con nosotros, porque así lo debo seguir llamando. Usted fue electo por votación popular y será vicealcalde hasta que termine este periodo. Brevemente, licenciado Ruiz Díaz, las razones por las cuales usted al final decide dejar de lado esas ocupaciones que tenía dentro del municipio de Panamá. Sí, bueno, buenos días, Castalia. Agradecerte siempre las invitaciones. Bueno, este es un paso dentro de la vida política que mantiene uno. Uno llega con unas expectativas, llega con unos compromisos hacia el ciudadano, y en ese afán entramos en la alcaldía como vicealcalde. Tratamos de realizar un trabajo junto con el alcalde Mayer. Al final se dieron visiones un poco diferentes, en las cuales yo entro como secretario general a instancia de él y luego me retiro, y él me asigna unas funciones de asesor para que le ayudara en algunos temas. Un cargo de asesor más bien decorativo, porque fue muy poca la relación que mantuvimos realmente. En consulta aprobamos un tema de revisar el presupuesto y algunas disposiciones que él había hecho. El municipio tiene mucho trabajo por delante. La responsabilidad se debe mantener, independientemente que haya un vicealcalde o no haya un vicealcalde. Yo decidí simplemente ser consecuente con el discurso que yo he mantenido siempre. Yo he sido una persona crítica con el tema de la corrupción y los actos que atentan contra los fondos públicos. Y es simplemente el hecho de que si yo no tengo una función real, yo no tengo por qué devengar un salario. Y es un salario de $6.000 mensual. ¿Usted se sentía botella? Perdóneme que utilice llega un momento donde simplemente te sientes que no está siendo utilizado o aprovechado. En este caso, la poca o mucha experiencia que uno pueda tener y que le podía aportar al municipio y al mismo alcalde. De allí que preferimos es simplemente optar, porque como bien lo mencionaste, nosotros por constitución somos electos por un periodo de 5 años, el alcalde y el vicealcalde. Y por ley se establece que el alcalde y el vicealcalde tienen hasta salario, o sea, como si fuera por derecho propio. Algo con lo cual yo no he estado de acuerdo. Incluso yo en su momento pensaba presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el tema de que se le asigne un salario per se a un suplente o a un vicealcalde sin que tenga unas funciones reales. Si el alcalde lo quiere nombrar como ente administrativo, ya sería una disposición aparte, pero que no esté en la ley. En este andar, y hasta el punto que usted ha llegado, hay una visión del municipio que usted pensó iba a poder ejercer y que definitivamente no lo pudo hacer. Correcto. No, mira, hay un tema que teníamos que comenzar a arreglar la casa, poner orden en la parte administrativa, y fue algo que yo siempre le hice énfasis al alcalde. Yo no puedo decir que no conocía la forma de ser y de actuar el alcalde. Él es de cara mucho al tema de las redes sociales, los medios, y mi compromiso era ver la parte administrativa interna, que es la que tratamos de alguna forma de enrumbar y corregir. Hay temas de contratos que quedaron pendientes, como bien yo lo mencioné en un video. Por mí llegó información en la cual se había afectado fondos municipales y yo presenté las denuncias penales a título personal, porque yo no tengo la representación legal del municipio, pero era el compromiso que yo tenía que hacer. El alcalde ha hecho una reorganización, creo que son alrededor de 10 directores que ya han cambiado, así que asumo que es un nuevo equipo lo que él ha conformado con su equipo de asesores. Y yo personalmente, como siempre le he dicho, o sea, yo le deseo la mejor de la suerte, porque llegamos con un compromiso de trabajar por la ciudad, por la comunidad, de llegarle a todo el Distrito Capital. Y siempre voy a estar a la orden de cualquiera, tanto de él como cualquier otro funcionario en el cual uno le pueda colaborar, porque ese es el compromiso que yo tengo, ¿no?, como ciudadano. Pero usted está claro que su salida preocupó a la comuna capitalina, preocupó a los que en su momento votaron por esta apuesta en una figura joven, con mucha proyección, muy mediático, muy creativo, que conectaba con el electorado nuevo de la mano de una persona con experiencia, sensata, que siempre ha hablado alto y claro sus puntos de vista en cualquier materia que hemos debatido en este país.
Y su salida al final uno lo interpreta, pero es que algo pasó, algo se rompió, con algo no estuvo de acuerdo Ruiz Díaz que toma esta decisión. Palabras más, palabras menos, don Roberto. ¿Está haciendo lo correcto el señor Mayer con las apuestas que está haciendo en este momento? Mira, cuando uno entró en el tema político, tiene que entender que hay decisiones que van a tener que tomarse. Y muchas van condicionadas a la responsabilidad que tiene cada uno con sus actuaciones. Yo siempre le dije, hay temas administrativos que se tienen que corregir y que a la fecha no se han corregido. ¿Cómo cuáles? El tema de contratos, hay muchos contratos que en septiembre yo le había planteado que tenían que llevarse a actos públicos, no se llevaron a los actos públicos, entonces queda que simplemente vas a prorrogar contratos. Hay contratos, el caso de limpieza, hombres de blanco, por ejemplo, que no está refrendado. Entonces, ¿cómo renovar un contrato que no está refrendado? Entonces, son actuaciones que tenía que hacer la dirección administrativa. Y yo le he planteado siempre, mira, cuando llegamos allí, la Secretaría General era una alcaldía paralela. En la administración de José Blandón se emitió una resolución en la cual le daban facultades al secretario general para manejar todo lo que tuviese que manejar de $50.000 para abajo. O sea, de 50.000 para abajo el alcalde no tenía ni siquiera idea de qué era. Y yo le pedí a Mayer eliminar esa resolución para que asumiera la función y que la Secretaría General era un ente coordinador, no un ente ejecutor, que para eso está la dirección administrativa. Pero habían decisiones que simplemente las tomaba, pero no las compartía conmigo, con su equipo asesor, asesores externos que tiene realmente la alcaldía. Entonces simplemente tú te vas dando cuenta que la visión no está yendo en el mismo camino de como yo lo enfoco. Yo no sé cuántos votaron por Mayer porque yo fuese el vicealcalde, pero hacia ellos fue cuando hice mi mensaje, ¿no? O sea, es como un pedir disculpas, traté de hacer lo que podía hacer, pero las circunstancias son de que aquí se escogen diputados, alcaldes y representantes, no se escogen vicealcaldes ni se escogen suplentes. Ahora bien, el diseño o la estructura que requiere y que urge aplicar en el municipio capital. Usted hoy dice, me acojo a mi licencia, ahora vamos a hablar de la nueva responsabilidad que usted asume en el país. ¿Cuál es el modelo de municipio que nosotros tenemos en este momento y que va más allá de cosas que todo el mundo aplaude? Disminuir la planilla porque es un cuartel de invierno y nadie va a discutir lo contrario. El pésimo servicio. La ciudad como la tenemos, que necesita una transformación hacia dónde debe ir la ciudad con la que debe culminar el señor Mayer Mizrachi este periodo. Primero tiene que darle la cara a los ciudadanos. Y yo cuando hablo de los ciudadanos no hablo del casco aquí de la ciudad. Nosotros tenemos un sector este y norte completamente olvidado, donde la figura del alcalde ni siquiera es representativa. Están más con lo que qué puede hacer el representante de corregimiento. Entonces, hacia allá tú tienes que llevar este proyecto. O sea, tenemos una ciudad, queremos crecer como ciudad, pero debemos entender que todos los ciudadanos que viven aquí tienen que tener el mismo trato, las mismas necesidades que podemos tener aquí en Betania, en Bellavista, quizás las tenemos también en el área de Pacora, Las Garzas. Uno ve el tema de la niña esta del 15 años de Cañaza, y no hay que ir a Cañaza en Ñurún. Usted va aquí mismo en Pacora, en Las Garzas, y va a encontrar en la misma situación. Entonces tenemos que ser más empáticos con las necesidades. Quizás la proyección del alcalde, más tecnológico, más futurista, va enfocada en otro aspecto, pero tenemos una deuda social. Tenemos una realidad. Que tenemos que actuar, y día a día eso se va acumulando. Entonces tenemos que hablar también de frente con las autoridades para que asuman responsabilidades. El tema de la basura tiene su autoridad que es responsable, el tema de los indigentes. Como alcaldía se tiene que hacer un trabajo, pero las otras entidades también tienen que comprometerse con sus propias funciones. Entonces ese es un reto que tiene él como alcalde, como con su equipo de trabajo, de ver cómo compaginan esa función, más allá de simplemente presentarnos por medio actuaciones que realmente realiza él, que es un llamado de atención que le hice porque yo le comenté, aquí la noticia la genera Mayer Mizrachi solamente, pero la institución es mucho más que Mayer Mizrachi. Nosotros tenemos una cantidad de instalaciones que tienen que ser mantenidas, darle mantenimiento, cuidarlas y darle uso, porque estamos construyendo mercados que realmente se están quedando vacíos y no estamos llenando la necesidad que tiene la población, porque la idea de los mercados periféricos era para llevarles productos. Pero, por ejemplo, tenemos el de Alcaldía, muy nuevo, muy bonito, muy moderno, pero completamente desocupado. Entonces, tenemos que enfocarnos en responsabilidades, por más que uno piense que no son necesarias, son importantes. Termino con este punto, don Roberto, y voy a su nuevo reto.
y usted nos confirma y nos amplía ahora en este momento, usted formará parte de la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales, y perdonen el tamaño del nombre, pero así lo han definido, que preside el doctor Miguel Antonio Bernal y que busca plantear las reformas a la Constitución, otro de los puntos en la agenda que se ha impuesto el presidente José Raúl Mulino. Bueno, mira, más que formar parte de la Secretaría, yo tengo una invitación de parte del doctor Bernal para acompañarlo. Quizás por la experiencia que he tenido yo con el tema constitucional, en revisar y ayudar a alfabetizar el país. Y ese acompañamiento se lo estamos haciendo y lo vamos a comenzar a hacer a partir de la próxima semana, que no tiene nada que ver con la licencia que yo he solicitado, sino que simplemente es un compromiso como panameño. O sea, las circunstancias actuales, el tema de una nueva presidencia de los Estados Unidos, también nos obliga a nosotros como panameños a comenzar a sentir al país. Y ese sentir al país pasa por hacer una revisión integral y completa de una constitución, hacia una constitución nueva. ¿Por qué es necesario lo que ustedes han denominado alfabetización? Porque aquí la gente simplemente la Constitución la conocen porque sale en una noticia de que se declaró inconstitucional X cosa. Y la gente sí, porque eso provocaba la corrupción, pero no sabe el contexto de la norma, lo que la norma busca proteger. Y allí están muchos derechos ciudadanos incluso que en el día de hoy no están siendo concebidos. Yo hablo de los temas de los pueblos indígenas. Es de las pocas constituciones que no lo contempla, a pesar que tenemos una población enorme de pueblos indígenas. Entonces tenemos que enfocarnos en esos puntos de darle mayor participación, de restarle poder a un órgano ejecutivo en un modelo presidencialista. Y en este caso tengo que reconocer que el presidente Mulino haya tomado la decisión de convocar a este tema a sabiendas de que de allí se van a reducir muchos poderes y el tema legislativo. Entonces también se habla de por qué hacerla por una vía originaria. Correcto. Porque si nos vamos a la Constitución, habla de un tema paralelo, pero que tienes que pasar también por la Asamblea, por el tamiz de la Asamblea. Y es mentira que alguien se va a quitar privilegios o ventajas porque simplemente quiere al país. Entonces, hemos enfocado eso, queremos hacerlo a nivel nacional, el acompañamiento se lo estamos haciendo al doctor Bernal, y vamos a invitar a otros profesionales que también formen parte de esto y busquemos la manera de que el país conozca qué es una Constitución, porque muchos te lo dicen, la Constitución no me da a mí de comer. Sí, pero sí ponen orden en la casa. Pero exacto, para poder que te den de comer yo necesito que las reglas estén claras. Tenemos una Constitución de más de 50 años que ha quedado desfasada en el tiempo. Y le iba a preguntar, y en medio de todo esto que está pasando, porque en los bloques anteriores hemos hablado de un tema que ni siquiera nos lo imaginábamos en la agenda, ni siquiera se lo imaginaba el presidente Mulino, ni siquiera nosotros, que es esta situación tensa que se ha generado con los Estados Unidos. Súmele las reformas a la Caja del Seguro Social, súmele la decisión que tenemos que tomar con respecto a la mina, súmele el gran debate por la ampliación de la cuenca y Río Indio, y ahora las reformas a la Constitución. ¿Habrá tiempo suficiente o hasta dónde usted cree que podamos llegar con esa gran tarea de diseñar, para parafrasear lo que ha dicho el presidente Mulino, diseñar el tamaño de Estado que nosotros necesitamos? Bueno, precisamente la Constitución es la que te va a permitir dar el marco para muchas de esas situaciones que ha mencionado, para definir allí si este va a ser un país minero o no va a ser un país minero, a nivel constitucional, para definir hasta dónde el canal puede ser negociado o renegociado en un tratado. Porque si bien es un bien inalienable según la Constitución no limita que se pueda renegociar un tratado. Entonces, todos esos componentes van a permitir. Entonces, es bueno que salgan a la palestra porque permite que uno diga, la Constitución también puede funcionar. Quizás a Cortizo le tocó la pandemia, a nosotros nos ha tocado Trump. Pero tenemos que lidiar con eso y como buenos panameños también tenemos que ponernos del lado del país. O sea, y yo siempre lo he dicho, yo entiendo la crítica ciudadana, el malestar con el sector político. Cuando uno dice que hay que defender el canal y la gente dice, sí, pero esa plata se queda en 4 bolsillos. Exacto. Y no me llega nada. Entonces tenemos que hacerle entender a la población, de alguna forma armónica, de que esos beneficios llegan de diferentes formas, pero que también somos conscientes que hay un descontento ciudadano que no se ha parado, o sea, sigue avanzando, porque no hacemos los correctivos. Quiero agradecerle a Roberto Ruiz Díaz, vicealcalde, y también quien se suma ahora como abogado, a asesorar también, a acompañar a este equipo que tiene esta gran tarea de iniciar
este proceso de reformas a nuestra Constitución. Don Roberto, muchísimas gracias de verdad. Gracias, Castalia, a la orden siempre. Este tiempo con nosotros. Vamos a la pausa y al regresar regresamos con nuestras conclusiones y por supuesto conocer en qué se ha inspirado Hilde Sucre en la caricatura de hoy para Radar. Estamos de regreso en Radar y compartimos de inmediato la inspiración de Hilde. Los trazos de Hilde, bueno, se concentran en el tema central de esta mañana en Radar. Aparece alguien que se parece al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con cara de pocos amigos, con su bandera allí, está conquistando la luna y dice, nos vamos a quedar con Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá y la luna. Bueno, ya sumó a la luna también, ustedes lo saben por qué, ahí tiene un socio bastante cercano que maneja todo este negocio aeroespacial, así tiene por dónde iniciar. Pero al final, bueno, es lo que ha llamado la atención ha sido Panamá. Sin duda, el tema Panamá ha acaparado la atención mundial. Para concluir, bueno, sin duda, la anunciada visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, nos obliga como país a estar preparados. Y de la mano de nuestros invitados podemos llegar a la conclusión de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, y su equipo tienen cómo defender y argumentar las falsedades que ha planteado en sus discursos y sus primeras acciones el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por otra parte, queda muy pendiente y ha quedado claro que Panamá es libre de mantener negocios marítimos con todo el mundo siempre y cuando se respete la ley. Sin embargo, ha quedado evidenciado que aún nos hace falta mucho por desarrollar nuestro hub logístico y ampliación de puertos para poder que permee esta riqueza al resto del país que aún lo necesita. ¿Qué va a pasar esta semana? Pues ya lo conoceremos, cuál va a ser la posición oficial y diplomática de la forma en que lo maneje el presidente José Raúl Mulino, sobre todo con la llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Como siempre, gracias por acompañarnos aquí en nuestro radar. Nos vemos entonces el próximo domingo. Pásenla bien.